Hola, bienvenidos a Historias de Sazón. Yo soy Alan. Y yo soy Monse. Y este es su podcast gastronómico favorito, donde casi todas las semanas subimos un episodio nuevo donde les contamos alguna historia, algún chisme, algún pasaje histórico que se relacione con algo de la gastronomía. Alguna persona, algún suceso, algún invento, algún electrodoméstico, algo. Algo que tenga que ver. Ajá, así es. Y antes que otra cosa ocurra, queremos pedirles una enorme disculpa porque como por quinta nos tomamos vez consecutiva. Como por quinta vez consecutiva en lo que va de nuestra gestión, porque pues nos tomamos unas vacaciones inesperadas. Así y es. Después les dijimos que ya habíamos regresado, entonces nos acabamos de tomar otra semana, pero creo que ya estamos como un poco más normalizados en el tiempo, entonces pues digo, a menos que se nos atraviese otra cosa muy urgente, pues sí, esperamos ya poder traerles episodios todas las semanas como antes. La verdad es que estas últimas, que serán como 3 o 4 veces, hemos estado muy inestables. Ay, sí. En nuestros horarios. Pero con suerte ya nos vamos a normalizar un poco. Entonces, pues vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para traer episodios todas las semanas. Y por lo mismo tengo que hacer otro anuncio un poco de carácter más personal, chicos. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero no he terminado mi proceso de titulación desde que nos graduamos hace como 7 años. Y por fin lo voy a hacer ya oficialmente, lo cual significa que voy a tener que escribir una tesis, lo cual significa que no voy a tener tiempo para hacer una investigación diferente cada semana, más la investigación de mi tesis. Entonces, a la conclusión a la que llegamos Alan y yo es que, pues, básicamente les voy a platicar mi tesis toda la semana. Está bien, te sirve de práctica para el examen profesional. Exacto, entonces. Sí. Y pues bueno, espero que les guste el tema de mi tesis. Según yo está muy interesante. Ajá. Y con eso vamos a empezar la próxima semana y les voy a contar de lo que va mi tesis hasta que la termine. Muy bien. Y espero que sea pronto para que no se harten de esta investigación que voy a hacer. Pero no es la investigación de hoy, no se preocupen. Hoy es el último episodio en el que traigo una investigación original. Original, ok. Bueno, no original, pero previo a empezar a hablar sobre mi tesis. Ya se enterarán la próxima semana. Ok. De que voy a hablar en mi tesis. Ok, me parece. Y pues bueno, hoy les traigo una historia muy interesante que no esperaba. Ahora sí que me tropecé con ella. Y está muy interesante, muy interesante. Para cerrar con broche de oro antes de empezar a hablar de un solo tema permanentemente. Entonces, pues voy a empezar, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado este estereotipo de que a las personas negras comen mucha sandía o que les gusta mucho comer sandía. Sí, alguna vez lo escuché. Sí, bueno, yo también alguna vez lo había escuchado como en la cultura popular o en internet o así. Y se me hacía medio raro porque pues ¿a poco no le gusta a todo el mundo la sandía? ¿No? O sea, como que ¿por qué ellos específicamente? Pues bueno, resulta que salió del racismo, ¿no? Qué raro, Sí, qué sorpresa. Como tú sabes, Estados Unidos tiene desafortunadamente una fuerte historia de esclavitud. Y durante este periodo, durante la esclavitud, la sandía se convirtió para las personas esclavizadas como un símbolo de resistencia a su situación, ¿no? O sea, dado que pues es una fruta muy sencilla de crecer, porque es de las que echan guía, ¿no? Y además cada sandía trae como 7 millones de semillas. Entonces los esclavos podían sembrar y cosechar sus propias sandías a pesar de no tener derecho a tierra, ¿no? Para comérselas ellos mismos e incluso para venderlas. De hecho, hay casos en que gente pudo llegar a comprar su propia libertad
por el dinero que ganaron vendiendo sus sandías. ¡Oh! ¿No? Sus propias sandías. Ajá, ajá. Y además estas sandías pues son muy dulces, son refrescantes, son principalmente agua, ¿no? Entonces le ayudaba a estas personas a mitigar el calor y relajarse después de las jornadas laborales a las que los sometían, ¿no? O sea, como que eran algo a lo que aspirar cuando terminara la jornada laboral. Y seguro te estás preguntando, bueno, ¿cómo es posible que los dueños, entre comillas, de estas personas, más bien la gente blanca que esclavizaba a estas personas, permitían esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que ellos decían, ay, sí, pues siembra tus sandías en primer lugar, ¿no? Ya que no les permitían, pues, nada bueno, ¿no? O por qué... Como que por qué no les quitaban o por qué no las vendían ellos mismos, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que el hecho de que los esclavos sembraran su propia comida les quitaba el coste de alimentarlos a los señores de estas tierras, ¿no? O sea, como que se crecieran su propia comida, pues qué bueno, entonces no los tengo que alimentar yo. No los tengo que alimentar yo. ¿No? Y en segundo lugar, porque para ellos era como una muestra de benevolencia. Ya sabes, el clásico de miren qué bueno soy, los dejo que tengan su sandía y por eso mis esclavos me quieren y me respetan y me son leales. Y son felices. Y, ¿no? O sea, se inventaban como esta farsa de ser tan buenos y tan nobles que les dejaban tener sus sandías, ¿no? Y ellos esperaban que sus esclavos siguieran con esta farsa, ¿no? La sandía era como un accesorio de su bondad hacia los esclavos y los esclavos lo sabían y estaban muy conscientes de que cuando comían sandía enfrente a estas personas, enfrente a esta gente blanca, ellos tenían que como ponerse en el papel del esclavo sumiso tan agradecido ¿sabes? O sea, como que lo tenían que comer para darle gusto al señor, al patrón, ¿no? Y si no lo hacían, entonces sufrían consecuencias igual como con cualquier otro acto de rebeldía, ¿no? Sin embargo, todo esto cambió en 1863 cuando el presidente Abraham Lincoln firmó el documento de la Proclamación de Emancipación. Wow, eso fue mucho que decir. Que es cuando liberaron a estas personas esclavizadas y en ese momento la sandía se convirtió más o menos como en un símbolo de libertad, ¿no? Para las personas que acababan de ser liberadas por muchas razones, ¿no? La primera es que en sí es una fruta jovial. Es enorme, así que es ideal para compartir entre muchas personas y hacer una fiesta. Y también como que una forma de abrirla es como tirarla al piso y que explote y se hace fiesta, ¿no? O sea, como que es fácil hacer comunidad cuando estás comiendo una sandía porque se comparte. Es muchísima fruta para una sola persona, sí, ¿no? Y entonces como que podían juntarse en solidaridad los que antes habían sido esclavos y formar lazos y formar comunidad y podían celebrar en público su libertad, ¿no? Entonces como que esa fue una de las razones. Y otra forma que era especialmente importante es que la sandía representó la libertad para estas personas porque tiene un fuerte valor comercial, ¿no? O sea, se puede sembrar en muy poquito tierra y da muchas sandías y las sandías se venden porque a la gente le encanta la sandía, ¿no? Es dulce, es refrescante, ya habíamos hablado de esto. Sí. Entonces, sin importar el tamaño del terreno que pudieran adquirir los esclavos liberados, podían sembrar sandía y venderla y generar un buen ingreso y escapar de las plantaciones de algodón a las que habían sido sometidos antes, ¿no? O sea, como que después de la emancipación todavía muchos trabajaban en los plantíos de algodón porque no les quedaba de otra, no era como el único oficio que sabían hacer, conocían. Pero muchos empezaron a vender sandía mejor porque se vendía bien, era fácil de crecer, era como una fruta muy noble. Y esto pues le representaba una alternativa viable a tener independencia económica y además de que lo podían utilizar como capital social, para regalárselos principalmente a gente blanca y
como acertar su papel en la sociedad, ¿sabes? O sea, como que llegaban y les regalaban una sandía o varias sandías a estas personas y de cierta forma los obligaban a tratarlos bien, ¿no? Un poco como cuando alguien te cae gordísimo y luego te ayudan o te regalan algo y es como, ya no me cae tan gordo. No, o sea, como que inteligentemente usaban la sandía como en esta estrategia de introducirse a la sociedad como ciudadanos. Y bueno, a lo que quiero llegar es que las sandías le dieron a estas personas que antes eran esclavizadas y principalmente negras seguridad económica e independencia. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, porque como ya te había dicho anteriormente, a estas personas desafortunadamente no los dejan tener nada bonito. Exacto. ¿No? Entonces, prepárate para enfurecerte. Ok. Estoy listo. Suéltalo. Los sureños blancos de Estados Unidos entendieron el poder simbólico de la sandía y en sus cabecitas retorcidas y cerradas significaba que las personas negras tuvieran más libertad. O sea, más entre comillas, porque antes no tenían nada. Significaba que ellos iban a tener menos libertad. Ok. ¿No? Lo cual no les gustaba nada y respondieron de forma negativa. A veces con violencia, como por ejemplo cuando un chico negro caminaba con una sandía en el hombro en el condado de Washington y cuando un blanco le exigió que le entregara su sandía y él se negó, el chico blanco le pegó en la cabeza con la culata de su pistola, matándolo al instante. Pero estos episodios violentos fueron como minoría, porque la resistencia a la aceptación social, o más bien a que se adentraron a la sociedad las personas negras, se manifestaba en forma de sátiras, chistes, caricaturas, bromas racistas que estaban diseñadas para transformar a la sandía como un símbolo de cómo las personas negras no eran dignas de participar en la sociedad, negando todo lo que la sandía significaba previamente para estas personas, ¿no? Esta campaña empezó en 1866 con la imagen del ladrón de sandías, donde se hacía referencia a que las intenciones reales de los afroamericanos al querer libertad era quitarles a los blancos lo que les pertenecía por derecho, ¿no? O sea, y para muchos blancos realmente no importaba cómo conseguían sus sandías los afroamericanos, porque solamente el hecho de que un afroamericano tuviera una sandía era como razón de duda, ¿no? O sea, no importaba si se la había robado o si no se la había robado, si la había comprado. Como que para los blancos, los afroamericanos no tenían lugar en el mercado de sandía. Para nada. También empezaron a atacar a los vendedores de sandías al decir que era una labor de flojos, mientras que los que trabajaban en el algodón, esos sí eran como buenos trabajadores, ¿no? Decían que como sembrar sandía es muy fácil, entonces era para la gente que no quiere trabajar, para los que no tienen visión, para los que... Este tipo de cosas, ¿no? Y esto obviamente no aplicaba para los vendedores de sandía que eran blancos, ¿no? Ellos sí eran miembros de la comunidad y era un trabajo digno y lo que sea, ¿no? Esto nada más era para los vendedores de sandía que eran negros. Y empezaron a minimizar la participación de los afroamericanos en el mercado de sandía, tanto compradores como vendedores, porque eso los regresaba, entre comillas, al lugar a donde pertenecían, ¿no? O sea, como que los obligaban a regresar al hoyo de donde ya habían salido. Exacto. O sea, como que se ponían ellos por encima otra vez, ¿no? De hecho, encontraron formas de denigrar a los afroamericanos, incluso si no estaban haciendo nada más que comer sandía. Decían que no tenían visión del futuro, que solo les interesaba disfrutar el presente y comer sandía. Como por lo mismo que te decía que la sandía es como muy jovial, como que te tienes que sentar a comer sandía porque o sea, no puedes estar trabajando y comer sandía al mismo tiempo porque te llenas todo de jugo y no, entonces decían que eran flojos, que solamente les interesaba comer sandía. Y además empezaron a decir también que pues ellos solitos se iban a llevar a la extinción porque solamente estaban comiendo sandía todo el día y comían demasiada sandía tan imprudentemente porque comer sandías mal lavadas te podía dar cólera.
¿no? Y empezaron a ver como brotes de cólera y entonces los periódicos les encantaba publicar historias de gente negra que se había muerto de cólera o brotes de cólera en comunidades negras y esto era por culpa de la sandía, porque no tienen higiene y porque... Ay. Ya sabes, o sea, como... Noticias amarillistas. Sí, no, y obviamente con propósitos de deslegitimizar a estas personas, ¿no? Entonces, pues fueron como propagando la idea de que, pues, bueno, ya te había dicho, ¿no? Fueron como propagando esta idea de que los afroamericanos eran tontos, eran imprudentes, les faltaba higiene y por lo mismo no eran dignos de ser ciudadanos libres. No eran como niños que necesitaban dirección, que necesitaban que alguien que les dijeran los qué mandara, hacer. ¿no? Que no podían solitos, ¿no? Y esta idea se fue arraigando en la cultura sureña y extendiendo en el resto del territorio americano a finales del siglo XIX. Terminó el periodo de reconstrucción. El periodo de reconstrucción es como justo después de la emancipación, que empezaron como a pues dar ayudas, o sea, como a reparar los daños y así, ¿no? Cuando terminó este periodo, los ciudadanos blancos estaban como más confiados en la idea de la supremacía blanca y ya no se sentían tan amenazados con que los que habían sido esclavos, los afroamericanos, fueran ciudadanos, ¿no? O sea, como que aquí empezaron a hacer estas representaciones muy racistas, muy exageradas, ¿no? De afroamericanos con los labios enormes, con la nariz súper ancha, y con unos dientotes y comiendo sandía con las cáscaras esparcidas por todos lados, ¿no? Como una forma de reafirmar que el orden social estaba intacto y que, como ya te había dicho, ¿no? Los afroamericanos son, pues, tontos y no tienen visión del futuro y no tienen higiene y solamente quieren estar comiendo sandía y por lo tanto son, pues, inferiores a ellos. Y de ahí es de donde viene este estereotipo que es súper racista de la sandía, que perdura hasta nuestros tiempos. De hecho, en el artículo que estaba leyendo hablaba de cómo en un periódico sacaron una caricatura por la que el que lo hizo después tuvo que renunciar, de hecho. Pero cuando Obama ganó las elecciones, hicieron como una caricatura de la Casa Blanca con el jardín lleno de sandías, o sea, como que habían plantado sandías. Entonces, pues nada, para que si algún día alguien les vuelve a decir o vuelven a escuchar sobre este estereotipo, sepan que es racista y que no está fundado en la idea de la supremacía blanca. Ay, nuestros pensamientos ya sé. me irritan tanto. Son súper irritantes, súper irritantes. La verdad es que sí. Yo, o sea, como que, ¿qué necesidad? Exacto. ¿no? O sea, ¿por qué tienen que gastar toda su energía en arruinarle la vida a otras personas? Estas personas que además ya habían sufrido mucho, ¿no? O sea, ya los habían hecho sufrido mucho porque no solamente los dejan vivir. Sí, o sea, esa manía de estar friegue. Ay, no, es tan exasperante, en serio. Y son como, o sea, como, en primer lugar, completamente innecesario. Y en segundo lugar, como que no entiendo el pensamiento de por qué estar fregando todo el tiempo. No sé. O sea, ya sé que va mucho más profundo de eso, ¿no? O sea, como que las ramificaciones del racismo son mucho más profundas que estar irritado con estas bromas y con estas cosas. Pero al mismo tiempo, como, ¿por qué lo hacen? O sea, como que ¿por qué son malos, gente? ¿Por qué son malvados? Pero bueno, en fin. Ahora sabemos. En fin. Ahora sabemos un poco más de las sandías y los negros. Así es. Pues, muy interesante. Así es. Lamento que mi historia no tenga un final feliz. Pero me pareció muy interesante. Sí, está muy interesante. Porque sí, alguna vez me lo topé ese argumento y me quedé así con mi cara de ¿y por qué? Pero, pues bueno, ya hoy nos ilustraste. Sí, yo también te digo, lo había visto como en la cultura en internet o así. Y como que no entendía, ¿no? O sea, era como de, pues les gusta mucho la sandía y yo, pues a mí también. No sé por qué es chistoso. No es chistoso. No. Resulta que no es chistoso. Pues bueno, ahora continuando. Otra vez
bueno, más bien yo me quedé un poco en este mood de seguir hablando sobre cosas que a veces no son tan buenas para la salud. Ok. Entonces, de lo que les quiero hablar hoy es de algo que yo en lo personal aborrezco. Realmente aborrezco. Es el caldo de pollo en cubos o en polvo. Sí. Ajá, Sí. este caldo instantáneo, podríamos decirlo. Sí, Pues, yo también lo odio. Ajá. No me gusta. Bueno, de hecho soy vegetariana, pero no me gustaba desde antes. Ajá. Bueno, tengo sentimientos encontrados, pero bueno, ya les digo más adelante por qué. Pero en general lo odio, ¿ok? Ok, y que pues, quede claro. Ajá, que quede claro. Ok, entonces, pues bueno, para hablar de todo este tema del caldo en cubo y en polvo, pues tenemos que hablar un poco de la comida instantánea, ¿ok? Todo esto de la comida instantánea, pues nace de la necesidad de preparar una comida que sea rica y nutritiva, pero de una forma rápida, ¿no? Porque pues tú y yo sabemos que a veces, pues esto de la cocinada no es precisamente como que digas 2 segundos y ya lo tengo, ¿no? Sí. Y también surge de la necesidad de la conservación, de conservar comida, igual guisados o lo que tú quieras, en un formato que sea cómodo y que sea práctico, sobre todo práctico. Ok. Entonces, todo esto de la comida instantánea, sopas y cosas así, la verdad es que yo me lo imaginaba que era algo más reciente, pero resulta que no. Esto se presenta más o menos desde el año de 1733, entonces es ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bastante. Y resulta que la primera descripción de algo similar a una sopa instantánea la da el cocinero Vincent Lacapelle, y bueno, él hace un recetario y explica en este recetario cómo hacer un broth cake, o lo que podría traducirse como pastel de caldo, literal, pastel de caldo. Entonces, pues él dice que esta es una comida que preparas con anticipación y después de ciertos procesos la puedes llevar a donde sea, la puedes regenerar y comer bien, comer rico. Y dice que es algo muy muy práctico para llevar al extranjero y durar más de un año, y esto lo hacía en referencia a que, pues ya sabes, ¿no? Que hace años les encantaba andar de guerrilleros, guerras por aquí, guerras por allá, militares iban, militares venían, entonces pues necesitaban como que pues algo práctico para poder comer bien, ¿no? Sí. También este señor de Lacapelle dice que este tipo de cosas son ideales para los cocineros que no cuentan con el tiempo y con los ingredientes a su alcance. También hay algo que decir sobre esta receta del señor Vincent Lacapelle. O sea, es una receta estúpidamente grande, ¿no? O sea, no es así como... O sea, tan solo dice que es con un buey grande. O sea, ¿dónde voy a conseguir un buey grande? ¿Todo el buey? Ajá, todo el buey. Ajá, necesitas un buey grande, un ternero, 2 ovejas, 24 pollos. No, bueno. Ajá, y todo esto lo cocinas en un caldo hasta que obtengas una textura... Todo eso lo cocinas en un caldo. ¿De dónde vas a sacar una olla de ese tamaño? Ajá, es lo mismo que yo me pregunto. O sea, a menos de que lo cocines por partes o no sé. Este señor realmente no lo explica. Alcancé a ver así como que un cachito de su recetario, pero... pues ya sabes, ¿no? Como la típica traición del internet o de la señorita Paulina Bascal que te da la receta a medias, ¿no? Era algo así. Entonces, pues no tengo idea de cómo quería cocinar este señor una receta tan grande, ¿no? Porque 24 pollos, o sea, imagínate. Deja tú el buey grande, 2 ovejas, 24 pollos. 24 pollos, imagínate nada más. Y bueno, o sea, en el supuesto... toda la granja. En el supuesto, exactamente. En el supuesto que encontraste un recipiente lo suficientemente grande para cocinar todo esto. Un receptáculo. Exacto. Tienes que dejarlo cocinar. Caldero de bruja. No creo, pues yo creo que como con 3 o 4 y de los grandes. De esos enormes. Ajá. Te decía que este señor decía que lo tenías que cocinar todo este caldo hasta que obtuvieras una textura de melaza. Entonces, o sea, aparte de eso, lo tenías que... ya obtuviste tu melaza, entonces lo tenías que tipo deshidratar o algo similar en un horno a baja temperatura durante varios días hasta conseguir una masa
que pues ya digamos se parecería más a lo que nosotros conocemos como el cubito de pollo. Y pues en resumen pues era una receta rápida, ¿no? Rápida, fácil de hacer, muy práctica. Ajá, sí, ¿no? Claro. Sobre todo eso. Ajá. Fácil de conseguir los ingredientes. Exactamente, de que cualquier chico rato vas, tomas de tu granja tu buey, tu ternero, tus pollos, ¿no? Sí. Entonces, pues evidentemente se dieron cuenta que si bien el señor de la Capelle no estaba tan errado en lo que quería hacer, pues evidentemente el método no era lo mejor. Ajá, no tenía buenas intenciones, pero no le había atinado a cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues, digamos que todo esto de las sopas y caldos instantáneos, pues, digamos como que quedó así medio en el olvido, ¿no? Hasta que el buen señor Napoleón Bonaparte apareció en la historia mundial. Tal vez lo conozcan. Ajá, tal vez lo conozcan, tal vez no, y si no, pues lean un poco. Y pues bueno, resulta que este señor Napoleón, pues ya sabes, ¿no? Que le encantaba andar conquistando países, conquistando territorios. Entonces, él quería que sus ejércitos estuvieran alimentados de la mejor manera posible. Entonces, este señor escuchó sobre la idea de la Capelle, sobre hacer un caldo que pudieras llevar a cualquier lugar, que lo pudieras hidratar rápidamente y hacerte tu cena o tu comida. Ajá. Entonces dijo, ok, por aquí es donde tenemos que buscar, ¿no? Entonces, el Estado francés ofreció una recompensa de 12,000 francos a quien lograra desarrollar una solución apropiada para toda esta ocasión, ¿no? De las guerras y todo eso. Entonces, aquí aparece el pastelero Nicolas Appert, que en 1810 se ganó este premio de 12,000 francos. Porque, ese dineral. En ese entonces un dineral, porque había descubierto que la comida cocinada dentro de un frasco no se descomponía a menos que ese frasco estuviese mal cerrado, ¿ok? Entonces este señor lo que hacía es que pues metía pues verduras, proteína, especias, lo ponía todo en agua. Bueno, lo ponía con agua, cerraba el frasco y entonces hacía esta cocción y se daba cuenta que efectivamente esa comida, ese guisado le duraba eternidades, ¿no? Sí. Entonces, bueno, evidentemente ellos no tenían idea de esto de las bacterias, ya sabes, ¿no? De la microbiología. Entonces, también fue mucho de prueba y error, porque pues no tenía establecido así como tenemos que cocinarlo tanto tiempo o tenemos que esterilizar los frascos antes o cosas así, ¿no? Entonces también a veces era como un poquito el juego de la ruleta rusa, ¿no? No sabías como qué te podía tocar. Ajá, no sabías qué te podía tocar, ¿no? Pero bueno, o sea, de entre todo este método que era muy impreciso, pues el señor como que ahí medio le atinó con su ojo de buen cubero. Pues bueno, vamos a cocinarlos tanto tiempo para que no se eche a perder, pero tampoco para que la comida pierda sus propiedades tanto de sabor como de textura y que se haga ahí un masacote adentro del frasco, ¿no? Entonces, pues, este señor desarrolló, después de esto dijo, ok, ¿cómo lo vamos a conservar? ¿Cómo vamos a mantener tapado y bien cerrado esto, ¿no? Para que no le vaya a entrar ahí un poco de aire y se vaya a echar a perder o algo. Entonces, lo que decidió fue que después de que se hirviera y se cocinara la carne, estos frascos se sellaban con un corcho. ¿Cera? Ajá, con un corcho, le ponían alambre y al final le ponían cera. Entonces, ese era como era como que todo su método de envasado. Y en esto, o sea, literal, podían cocinar lo que se les ocurriera. Cocinaban perdices, cocinaban oveja, bueno, o sea, no la oveja completa, trocitos de carne de oveja, hacían caldos, hacían sopas, a veces también hacían conservas tipo mermelada con frutos rojos, con manzanas, con todo, ¿no? O sea, como que hacían su Gerber de antaño, ¿no? Sí, sus primeras conservas. Sus primeras conservas, así es. Y fue así como los ejércitos napoleónicos pudieron mantenerse durante toda esta época de 1803 a 1815. Okay. Y ahora nos movemos mucho más adelante en el futuro y vamos a hablar de un señor que se apellida Maggi. Entonces seguramente te suena Maggi. Este señor se hace muy famoso
con la llegada de la segunda revolución industrial a Europa y con la entrada de la mujer al mercado laboral, porque era necesario algo aún mucho más práctico y rápido que un caldo en un frasco, que un guiso en un frasco, que pues ameritaba un poco más de tiempo, higiene y pues a veces que tiempo, ¿no? Que a veces no se tenía. Entonces el señor Julius Michael Johannes Maggi empieza a ver las necesidades de la sociedad de esa época, ¿no? Él vio la necesidad de un alimento más práctico, más rápido, que fuera nutritivo, que no quitara mucho tiempo, pero que fuera barato, pero que, ya sabes, ¿no? Entonces, también detectó que la sociedad pues estaba empezando a cambiar su alimentación, igual por todo esto de la revolución industrial, ya había más alimentos procesados, ya había más métodos para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues este señor empezó como un molinero que se dedicaba a todo este negocio de la harina de trigo. Entonces también algo muy chistoso de este señor Maggi es que estaba obsesionado con la clarividencia e incluso decía que podía ver el futuro. Y en una de esas en una de esas visiones dice que se vio a él mismo haciendo un producto revolucionario, ¿no? Entonces, pues tal vez no estaba tan perdido el hombre. A lo mejor era brujo. En 1882, Julius Maggi conoce al doctor Fridolin Schuller, quien terminaría siendo gran ayuda para su proyecto y fue más bien el que le dio así como que en el clavo para poder empezar a hacer esto de las sopas instantáneas. Ya que este señor Schuller era un serio defensor de la idea que los altos índices de mortalidad y de enfermedad infantil en esa época estaban relacionados con la desnutrición de las clases populares, que evidentemente pues siempre han sido mayoría, ¿no? Sí. Entonces él decía que la nutrición provista por cárnicos no estaba al alcance del corto presupuesto de los trabajadores y que la solución eran las legumbres y los vegetales, ¿no? Entonces este señor junto con Julius Maggi empiezan a tomar también inspiración de Appert, de todos estos caldos en frasco y todo esto. Entonces, al final de toda esta investigación, prueba-error, lo que logran crear es una harina de legumbres y crean lo que la gente conoció como la salchicha de guisantes y como... sí, porque... Qué chistoso nombre. Sí, porque lo que hacían es que guisantes y también lo empezaron a hacer con otras verduras. Creo que, si mal no recuerdo, eran así como coliflor, zanahoria y cosas así. Los hacían como una pasta, los cocinaban, los hacían una pasta, los deshidrataban y te lo vendían así como una salchicha, literal, como una salchicha, como un chorizo. Y ellos te decían que tenías que cortar, por decir, ¿no? Cortas 5 centímetros para una tanda de 5 litros de sopa, ¿no? Por decir. Entonces la echabas en el agua caliente y la empezabas a deshacer y mágicamente obtenías una de las primeras sopas instantáneas de la historia. Suena bien, ¿eh? No voy a mentir. No, la verdad es que no, suena bastante bien. Obviamente, pues el señor también era apasionado de la cocina, entonces pues no es como que digas, ay, pues sí, nada más te lo cocinaba y te lo dejaba todo insípido, no, porque también empezó a añadir especias, sal, pimienta y cosas así para, ya, o sea, literal, no tenías que hacer nada más que echarlo en el agua y disolverlo para obtener una sopa rica y nutritiva. Poco después, de hecho a los 2 años de haber creado estas harinas de chícharos y de col y de ejotes y de cosas así, empezó a comercializar su condimento Maggi en 1886. Este condimento Maggi era un concentrado de caldo que podía ser usado como base para consomés, como base para sopas, para añadírselo a salsas, para que mejorara el sabor del producto. Es lo que hoy en día conocemos como el jugo Maggi. Evidentemente, y también es algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, pues en ese entonces sí era realmente hecho con carne, con especias, con pues cosas de primera calidad, ¿no? Porque te digo, ellos estaban empeñados en ofrecer un producto nutritivo y fácil y rico, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, el señor Maggi sigue con su venta de harinas, de su condimento, y en el año de 1908 es cuando da el golpe maestro, cuando decora su pastel con esa cereza, porque es cuando lanza al mercado el cubo de caldo concentrado.
Para ello se empeñó a modificar y adaptar su receta del caldo concentrado para volverlo una pasta que fuera moldeable y así darle el formato de un cubo, ¿no? Sí. En el principio fue llamado Bouillon Cube y su formato, o sea, este cubito lo hizo, o sea, algo irresistible para el público, ¿no? Porque pensaban que era como si fuera un juguete. Entonces las personas decían así como, ay, mira qué curioso. Entonces iban y compraban este Bouillon Cube. Y pues bueno, ¿no? O sea, les bastaba echarlo en el agua para tener su caldo de pollo, para usarlo para algún consomé, para alguna sopa, para comerlo así, para añadirle verduras. Entonces, pues, el señor Maggi, o sea, literal se la voló y fue su mayor éxito esto del cubo de caldo. Sí. Poquitos años después surgieron otras dos marcas que también, una de ellas es también muy conocida, que es Knorr, y la otra que se llama Oxo. Pero pues el señor Maggi se les adelantó y fue prácticamente él el que se llevó pues la fama y el reconocimiento. Órale. Ajá. Entonces te digo, ¿no? Esto siempre había sido algo que era muy nutritivo, que era algo muy natural, que era algo muy, pues bueno, ¿no? Realmente era algo bueno, era un producto bueno y que sí valía la pena su consumo, ¿no? Obviamente este tipo de acciones pues tuvo un legado porque pues a partir de ese entonces empezaron a crear otros alimentos instantáneos, por ejemplo, natillas, purés de papa, purés de otras verduras que ya venían en hojuelas, cremas listas para su consumo, fondos de otros animales, ¿no? Fondo de pescado, fondo de lo que tú quisieras, ¿no? Sí. Y bueno, esto nos lleva ahora a hablar de en qué momento se perdió el camino, ¿no? En todo esto, ¿no? Sí. Ahora, al menos aquí, pues el más famoso pues es la marca Knorr, ¿no? Knorr Suiza. Mucha gente la conoce, desgraciadamente mucha gente la ocupa. Y pues bueno, te digo, ¿no? O sea, es como en muchas otras cosas que hemos platicado a lo largo de estos programas. Pues, o sea, siempre hay algo, ¿no? Que para abaratar costos, que para reducir aquí, para reducir allá. Entonces, pues termina reduciéndose la calidad, ¿no? Entonces, siempre, el caldo de pollo no fue una excepción. Entonces, o sea, al día de hoy el caldo de pollo es de todo menos de pollo, ¿no? Estaba viendo un análisis de qué es lo que realmente trae este tipo de caldos y pues, en primer lugar, el sodio. Trae una cantidad es pura sal bruta de sal. Y de hecho, en México, fíjate nada más, en México, la fuente principal de sodio, del consumo de sodio, es de sopas instantáneas y de consomés de este tipo. Entonces, qué fuerte. Se me hace algo súper fuerte, así como que fuerte todo, ¿no? Después del sodio viene azúcar. O sea, bueno. No bueno, ¿no? El glutamato monosódico, que si bien no se ha llegado a una conclusión de qué tan dañino puede ser, pues a muchas personas les genera dolor en el pecho, dolores de cabeza, mareos, a veces hasta pérdida de la conciencia. Entonces, pues no sabemos también qué tan bueno sea o no. Viene con una cantidad bárbara de colorantes artificiales. Y de hecho varios de ellos se ha demostrado que están asociados a trastorno de hiperactividad por déficit de atención en niños. Aparte, por ejemplo, viene el colorante amarillo de nombre tartrazina, que también ese ya sabemos que ese sí se ha demostrado que es un precursor de cáncer. Viene con saborizantes artificiales, ya sabes, ¿no? Sabor artificial a pollo, sabor artificial a esto, sabor artificial a aquello, ¿no? Viene con una cantidad también bárbara de grasa saturada de origen animal. Por lo menos un tercio de un cubito que puedes comprar, un tercio es pura grasa, ¿ok? Guácala. Sí, la verdad, guácala. Aparte de esa grasa, si no les bastaba, también trae grasa vegetal, en su mayoría hidrogenada. Entonces también ya sabemos que la grasa hidrogenada, pésima para la salud, ¿no? O sea, todo mal con estos Todo productos. mal. Y ya al final de todos los ingredientes y de todos sus componentes trae un 0,024% de pollo. O sea, imagínate el nivel de horror que debe estar viendo el señor Maggi en su tumba al enterarse de que su caldo de pollo es de todo menos de pollo, ¿no? Sí, qué horror. Ajá, y ahora también viene este tema de la polémica, ¿no? De, tú me estás diciendo que no es nutritivo, pero es algo práctico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto
es bueno que sea algo práctico, ¿no? Y qué tan mal visto está, por ejemplo, el que se use en un restaurante, ¿no? Sí. Muchos en internet, muchos en redes sociales, muchos en cualquier tipo de medio, pues están en contra, ¿no? Del uso de este tipo de polvos y cosas así. Uh-huh. Y pues personalmente yo estoy a favor de este argumento, ¿no? Porque pues si se supone que estás trabajando en una cocina, pues debes tener un día de producción, debes pues tener el conocimiento y la experiencia de cómo se hace un caldo, ¿no? Y o sea, un caldo bien hecho y bien guardado, pues lo puedes conservar al menos toda la semana. Entonces como que pretexto mucho no hay, ¿no? Y es el mismo argumento que muchos profesionales dicen. No tienes excusa para venirme a decir, es que no tengo tiempo, voy a usar Knorr, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. No, y aparte sabe. Uh-huh. O sea, digo, no sé si puedo hablar por todo el mundo porque hay gente que está muy acostumbrada al sabor y tanto que ya no lo detecta. Uh-huh. Pero si no estás acostumbrado a comer estos polvos instantáneos sabor a pollo y los pruebas en una comida, luego lo identificas. Exactamente, sí. O sea, es como que sabes que están haciendo trampa. Ajá, sabes que te están queriendo picar los ojos, exactamente. Ajá, sí, es muy decepcionante cuando vas a un restaurante, sobre todo un restaurante caro. Ajá. ¿No? Que te están cobrando las perlas de la Virgen por el platillo y lo pruebas y sabe a Knorr y es como qué coraje. Exactamente. Y de hecho también ahorita te voy a contar un chismecito chiquitito de algo similar que pasó a esto que estás contando, ¿no? Ok. Pero pues bueno, antes también el uso en casa, pues también, ¿no? Podríamos decir que hay un 50-50 entre los que están a favor y en contra, ¿no? Porque pues muchas personas a veces no tienen el tiempo de cocinarse su caldo, entonces optan por utilizar este tipo de sazonadores. Uh-huh. Pero, bueno, también dicen, es que me sale más barato comprar un cubito de 3-4 pesos a comprarme todo lo necesario para hacer el caldo de pollo. Entonces, ok, dices, bueno, chance puede ser, chance puede ser, pero tampoco te doy así como que totalmente el beneficio de la duda, porque, o sea, imagínate, ¿no? El exceso de sal, el exceso de azúcar, pues al final terminas aplicando esto de que lo barato sale caro, ¿no? A largo plazo, pues no sabes qué tipo de consecuencias en la salud haya, ¿no? Problemas de corazón, problemas de sobrepeso, diabetes, enfermedades coronarias, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, realmente así como que digas, pues barato, pues en el momento sí, pero en el futuro, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, pues, bueno. Y lo que te contaba de el chisme es que hace unos cuantos años hubo un chisme con un chef londinense, porque resulta que este señor de nombre Karunesh Khanna, que era chef ejecutivo de una cadena de restaurantes indios en Londres, se le acusó de haber usado caldo específicamente de la marca Knorr Suiza en su restaurante, que de hecho tiene una estrella Michelin. Este restaurante se llama Tamarind y es un changarro bastante lujoso en el barrio de Mayfair, en Londres, ¿no? Entonces, hubo muchas quejas de comensales que dijeron que platillos que son vegetarianos y o veganos tenían este sabor característico de el caldo en polvo. Entonces le reclamaron al chef, dijo que no era cierto, que no. Entonces llegaron a instancias legales con este chef y al final no le quedó de otra más que declararse culpable, porque sí, efectivamente utilizaba este tipo de caldos en sus platillos vegetarianos y veganos y él se excusaba tras el pretexto de decir que los clientes no tenían por qué saberlo y que seguramente sus clientes no eran lo suficientemente listos e inteligentes para detectar el sabor del caldo de pollo. Entonces fue así como... No, bueno. ¿Esa fue su defensa? Ajá, esa fue su defensa, ¿no? Así como, pues yo pensaba que no lo iban a notar, pero pues... Pensé que eran tontos. Ajá, lo siento mucho, ¿no? Entonces, pues... otros compañeros del mismo establecimiento, otros cocineros, meseros y todo esto, de hecho sí también acusaron a este chef de que el día que no utilizaba caldo de pollo instantáneo, hacía caldo de pollo y utilizaba el caldo de pollo y a veces hasta la carne en platillos igual vegetarianos o veganos, ¿no? Entonces fue como que todo lo estaba haciendo mal este hombre, ¿no? Sí. Entonces, pues... Sí, qué falta de respeto. Qué falta de respeto, la verdad, ¿no? O sea, hacia sus comensales, pues. Sí, la verdad, sí, ¿no?
Imagínate, ¿no? Es lo que dices tú, que vayas a un restaurante y que te están cobrando hasta el suspiro, un restaurante con estrella Michelin y que tu comida sepa caldo de pollo Honor Suiza. Ay, imagínate, ¿no? O sea, qué decepción. Sí. Y pues desafortunadamente el caldo de pollo Knorr se publicita como el favorito de los chefs. Entonces esto nos indica que desafortunadamente no es un caso aislado, que muchos cocineros a nivel profesional lo ocupan en sus cocinas y pues no sé, ¿no? O sea, por eso te digo, a mí ese es un tema que yo odio y aborrezco, pero como no tienes idea, ¿no? Y tantísimos, por ejemplo, en TikToks que ves personas o chicos que están estudiando gastronomía y que te enseñan a hacer una receta y de repente me sacan así el bote de Knorr Suiza y es así como, no, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? No sé, a mí... Ajá, o sea, a mí me irrita muchísimo eso, ¿no? Que digan, es que es por practicidad, es que es por... A ver, no, gente, no caigan en la farsa de este... De que es necesario. Ajá, de que es Porque necesario. Porque yo creo que hay mucha gente que piensa que si no le pones ese caldo de pollo a tu comida no sabe a nada. Exactamente. No, o sea, desafortunadamente como que sea... Te digo, ya están tan acostumbrados porque lo que hace que tenga tanta sal y tanta azúcar y tanta glutamato monosódico es que potencializa mucho los sabores de la comida. Exactamente. Y entonces luego cuando ya pruebas algo que no tiene eso, entonces no te sabe a nada. No te sabe a nada. Estás súper acostumbrado a tener todos los sabores así al full. Ajá, exactamente. Exactamente. Se podría argumentar que es algo bueno, pero no realmente, ¿no? O sea, como que, les digo, ya una vez que no dejas de comer esos polvos o que no estás acostumbrado a comer este tipo de procesados y lo pruebas, tiene un sabor muy específico. O sea, muy específico, ¿no? Entonces, si estás acostumbrado a comer todo con este polvo, entonces toda la comida te sabe igual. Exactamente. Sí, no, y pierdes como la habilidad de apreciar los sabores reales de la comida. Exactamente, sí, ¿no? O sea, se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿no? O sea, la gente ya está tan acostumbrada a todo este tipo de cosas tan procesadas que realmente cuando pruebas lo natural, o sea, no le sabe a nada, ¿no? Pero, pues, o sea, te digo, o sea, yo es algo en lo que estoy súper en contra, soy archinémesis del caldo de Knorr, o sea, no, entonces, o sea, y realmente... Sí, o sea, esas cochinadas, ¿no? O sea... Sí, y además hay alternativas. Exacto, o sea, ¿no? Digo, por ejemplo, yo que soy vegetariana, o sea, digo, jamás he sido como muy partidaria del caldo Knorr, jamás, de ningún tipo de caldo en polvo, en realidad. No, como que no es algo a lo que yo esté acostumbrada a consumir, pero ahora que soy vegetariana, si quisiera ponerle algún tipo de caldo de esos a mi comida, no, que estoy haciendo un caldo y no tengo mucho tiempo, un caldo de verduras tiene muchísimo menos sabor que un caldo de pollo. O sea, necesitas muchísima verdura para darle el tipo de sabor, ¿no? Entonces, a veces, la neta, sí opino que no tiene nada de malo como apoyarte en algún producto por el estilo, ¿no? Pero venden alternativas muy buenas al caldo Knorr. Exactamente. O sea, que son orgánicas y que si tú lees las ingredientes, son pura verdura deshidratada. Exactamente. Y sal. Sí. No, o sea, sí tienen sal y lo puedes ocupar como una alternativa a la sal. En vez de ponerle sal, le pones este caldo de verduras que le da como... pues este extra de verduras que le está faltando a tu caldo de verduras, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, o sea, yo pienso que utilizar estos caldos, si estás así de que, híjole, es que tiene que quedar buenísimo y no sé, la verdura estaba desabrida. Sí. O mil y un razones que te pueden pasar en la cocina. Ajá, sí, bueno, pues le echas un caldito, ¿no? Un cubito de caldo. A lo mejor y de vez en cuando no es así como lo peor del mundo, pero como todo... el secreto está en la medida de cómo lo uses. Exactamente. Sí, y eso es justo de lo que te decía, ¿no? Porque es así como una relación así medio... Te odio, pero no es que... O sea,
yo no odio el concepto, es así Sí, como, sí. como dices tú, ¿no? O sea, efectivamente, yo por ejemplo hace poquito me hice mi caldo de pollo, pero o sea, todo lo deshidraté en horno, en deshidratadora, hice mi polvito y ahí lo tengo en un frasco hermético, entonces, o sea, efectivamente yo no estoy en contra de la idea, estoy en contra de la marca Nor Suiza, Sí. ¿no? Y como Sí, dices de tú, o acuerdo. sea, efectivamente a lo mejor un día dices, híjole, se me olvidó comprar el pollo o híjole, me vendieron el pollo echado a perder o cualquier cosa, ¿no? Que te digo que te puede Sí, pasar. o no compré O suficiente. no compré suficiente y dices, pero tengo ahí mi alternativa a Nor Suiza. Ok, Ajá. ahí sí, efectivamente lo apoyo totalmente, ¿no? Pero lo que sí no apoyo es esto, ¿no? Que te digo, lo que más me puede y lo que más me duele es que personas que se dicen que son profesionales de la cocina opten por Sí. decir, o sea, porque los ves y ni siquiera le echan sal, ni le echan pimienta, ni le echan toda esta variedad de especias deliciosas que existen, ¿no? O sea, no les echan tomillo, no les echan nada y caldo Nor Suiza, vamos a sazonarlo con Nor Suiza. Y como, ¿qué te pasa, no? O sea, no. Eso Sí, o pues sea, es lo que me molesta. Yo me acuerdo, de hecho, en la escuela teníamos un chef, un profesor, que nos decía como de, ay, pues no tiene nada de malo echarle Nor Suiza a la comida, ¿no? O sea, como que él sí era de la idea de que, pues, ¿por qué no vas a tomar ventaja de las opciones que Ajá, hay, ajá, ¿no? sí, sí, sí. Cuando sí le ayudan a tu comida a saber mejor. Ujú. No sé, yo la verdad no estoy de acuerdo en que si vas a cobrar por esa comida, Efectivamente. les estés poniendo saborizantes artificiales, ¿no? Pues sí. Sobre todo si lo vas a cobrar caro. Ajá, sí, Y efectivamente. también creo que, pues, si vas a alimentar a tu familia y si vas a alimentarte a ti mismo, que también importa, ¿no? Pues siempre hay que buscar dar lo mejor Lo mejor, exactamente, ¿no? para nosotros mismos. Y es, No, porque simplemente es para la gente que más quieres, para ti Exacto. mismo, que también te tienes que querer mucho, ¿no? Exactamente, o sea, como que hay ¿no? que cuidarnos. Sí, ¿no? Y regresamos a lo que te digo, ¿no? O sea, puedes decir, pues es que sí me salió barato el cubito y hizo que mi comida supiera a super guau, ¿no? Pues sí, pero pues también hay que sopesar, ¿no? El daño que podrías causar a ti y a los seres queridos, ¿no? Sí, repito, o sea, chance de vez en cuando. Sí, muy de vez en cuando a lo mejor dices, porque de veras no me quedó de otra, ¿no? Dices, Porque pues de bueno. veras no me quedó de otra. Porque Pues una vez al échaselo, año o sea, no que- hace daño, ¿no? Ajá, sí, que por más que le hago y le hago a mi arroz, no me está No me quedando queda, rico. ajá. Ajá, ¿no? Entonces, pues le echas un pedacito, un poquito de polvo, un poquito de un cubo, lo que sea. Yo igual soy de la idea de que en vez de comprar Nor Suiza busquen una marca en donde lean los ingredientes y vean qué es lo Y que... vean. O sea, que por lo menos conozcan Sí. qué es lo que se está comiendo, Sí, ¿no? Y de hecho, o sea, identifiquen los nombres. exactamente, sí. O sea, ya en cualquier supermercado, junto a donde está todo esto de Nor Suiza y todas estas caldos y sopas instantáneas, ahí ya los encuentras, vienen en frascos Sí. de vidrio de varios tamaños. Entonces, pues sí, no Sí, está de más. incluso hay cubitos. O sea, incluso venden cubitos de otras marcas que son... O sea, que si tú lees los ingredientes, pues sí, el primero es sal, ¿no? Evidentemente. Evidentemente, pero bueno. Pero después es cebolla deshidratada, zanahoria deshidratada, poro deshidratado, ¿no? Y pues esos dices como, bueno, pues da igual. O sea, es nada más como porque no tengo los 30 kilos de verdura que necesito para hacer un caldo de verduras que sea para verduras. Y quiero que mi sopa me quede súper chido. Entonces le echas eso de sal, ¿no? O sea, como que no tiene nada de malo, pero sí creo que nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de buscar lo mejor para nosotros mismos. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues sí, y pues ya, eso es todo lo que traía preparado para esta semana. Pues muy interesante, oye, no sabía que el primero, o sea, yo genuinamente pensaba que Nor era la primera marca que había hecho los cubitos de... No sabía que Maggi había ido primero. Se le adelantó por unos cuantos tiempos. Fíjate, no sabía. Pues muchas gracias y No, ¿de qué? nos vemos la próxima semana. Sí, Espero. Esperemos. Seguro sí. Ajá. Seguro sí lo logramos. Y ya les contaré de qué se trata mi tesis a profundidad. Está bien, estaremos a la expectativa. Va. Va. Pues bueno, espero que
hayan disfrutado el episodio de hoy, que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube. Y en todas las plataformas de podcast que se les ocurra. Suscríbanse en la que más les guste, si quieren. Y si no, en todas. Pues nos vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.